En este pasaje que leemos en Primera de Corintios capítulo 11, versículo 23, nos dice el apóstol Pablo: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Está hablando de la Santa Cena, de lo que hizo el Señor Jesús. Habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Lo que el apóstol está estableciendo y fundamentando es el desarrollo, el orden de la Santa Cena o de la Cena del Señor. Y el Señor está hablando de que aquella noche que el Señor fue entregado, dice que el Señor tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Lo mismo hizo con la copa, diciendo: esta es la sangre del nuevo pacto que es derramada por vosotros. Cuando miramos lo que es el pan y el vino, el pan y la copa que el Señor Jesús tomó, y que el Señor Jesús dijo: este es mi cuerpo que por vosotros es partido, y la copa que dijo: esta es mi sangre que por vosotros es derramada, entendemos que está hablando de manera simbólica, de manera figurativa. Está hablando de que ese pan representa el cuerpo de Jesús, no que literalmente sea el cuerpo de Jesús. Está hablando de que esa copa representa la sangre de Jesús, no que literalmente sea la sangre de Jesús. Entonces está hablando de manera simbólica, de manera figurativa. Está representando. Ese pan es una señal de lo que es el cuerpo de Jesús. Esa copa es una señal de lo que es la sangre de Jesús. Entonces, mirando lo que significa una señal es un testigo, es un testimonio, es una evidencia, es una muestra, es una indicación. Es decir, ese pan testifica del cuerpo de Cristo. Esa copa testifica de la sangre de Cristo. Es la evidencia de aquel sacrificio que se llevó a cabo en la cruz del Calvario. Es la muestra, nos indica lo que un día sucedió, nos lleva a esa realidad. Es un símbolo que nos conecta con una realidad. ¿Por qué razón? Porque es lo que representa, es lo que significa, es a donde apunta, es a lo que nos lleva. Es una señal que testifica de aquello, de la realidad de lo que sucedió en la cruz del Calvario. Entonces, en la Biblia miramos diferentes tipos de señales, pero rápidamente leemos esta escritura una vez más y así nos internamos en el centro del mensaje. Leamos lo que dice Mateo capítulo 12 versículo 38 en adelante, solo para avanzar un poquito más rápidamente. Veamos qué dice la palabra. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. He aquí más que Jonás en este lugar. Solamente toco este punto para entender algo en cuestión de la señal. En este caso, nuestro tema es la señal de su fidelidad. La señal de su fidelidad. Cuando miramos en este caso que al Señor Jesús vienen a preguntarle, a cuestionarlo y a decirle: Señor, muéstranos señal. Queremos que hagas una señal. Queremos que hagas un milagro. Es lo que representa la señal. Es a lo que se referían cuando decían: queremos que hagas una señal. Haz un milagro. Haz algo grande para que creamos en ti, Señor. Queremos ver señal. Queremos ver milagros. A lo mejor si vemos un milagro grande, verdaderamente grande, pues a lo mejor nos convences. A lo mejor creemos en ti, Señor. Pero el Señor le responde y
les dice: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada sino la señal del profeta Jonás. No dice que no les será dada ninguna señal, sino que no les será dada la señal que ellos querían, que ellos buscaban, que ellos pedían, pero sí les será dada una señal. Y la señal que les sería dada sería la señal del profeta Jonás. ¿Cuál es la señal del profeta Jonás? Que así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así el Hijo del Hombre estaría 3 días y 3 noches en el seno de la tierra. Y esto representa lo que es la muerte del Señor, la sepultura del Señor y la resurrección de nuestro Señor Jesús. En otras palabras, el glorioso sacrificio de nuestro gran Dios y Salvador Jesús el Cristo, bendito su nombre. Entonces, ¿a dónde voy con esto? Quiero solamente recalcar este punto para avanzar en el tema. Nosotros, como la generación antigua, esta generación mala y adúltera, muchas veces queremos basar la fidelidad de Dios en lo que son señales, lo que son milagros, que Dios haga algo que yo creo que debería de hacer, que Dios haga algo para mostrarme que está conmigo, que Dios haga algo como evidencia de que realmente no me ha dejado, de que me ama, de que está a mi lado. Y quiero que haga esto y quiero que haga lo otro. Y si en verdad me amas, haz esto, Señor. Y si en verdad estás conmigo, haz esto otro, Señor. Y si en verdad, Señor, me escuchas, pues entonces contesta esto otro. Y queremos que haga señal para tener confirmación de que Él nos ama y de que Él es fiel y de que Él es verdadero. Pero dice el Señor: hijo, no quiero que pongas tu confianza en lo que son señales de esa naturaleza, de tus necesidades que tienes, pidiéndome que haga esto y que haga lo otro. Y si no lo hago, vas a creer que no estoy contigo. Y si no lo hago, vas a pensar que te he abandonado. Esa es una manera incorrecta de confiar en mí, hijo mío. Si quieres una señal genuina, verídica, una señal que no cambia de mi fidelidad, de mi amor por ti, es la señal de mi sacrificio, es la redención que realicé por ti en la cruz del Calvario. En aquel Calvario te mostré lo mucho que te amo. En aquel Calvario derramé mi sangre por ti, di mi vida por ti. Esa es la señal verdadera de su amor y de su fidelidad. Toda otra señal no es una señal genuina de que nos ama, porque ¿qué si no recibes lo que esperas? Que si Dios no te da lo que necesitas aparentemente, vas a decir: Dios no me ama, Dios no me quiere, Dios no está conmigo, Dios no es fiel, Dios me ha abandonado. Dice Dios: de ninguna manera, hijo. Pero no pongas tu mirada en esas cosas que en ocasiones quizás sucederán, en otras ocasiones quizás no. Pero algo que es infalible, algo que no cambia, es lo que yo hice por ti en la cruz del Calvario, aleluya. Y eso es lo que celebramos en esta gloriosa noche. La señal de su fidelidad es su muerte, su sepultura, su resurrección, su sacrificio en la cruz del Calvario, que está representado en el pan y en el vino, su sangre y su cuerpo derramado por nosotros. Amén, mis amados hermanos. Avanzamos entonces en nuestro tema y entendemos el proceso de lo que pasó Jonás, cómo se lo tragó aquel gran pez y cómo estuvo 3 días, 3 noches. Desde el momento que lo echaron al mar, ya era señal de declararlo muerto. Cuando se lo traga el pez, era señal de declararlo sepultado en el gran pez, en el vientre del gran pez. Y cuando el gran pez llega y lo vomita y lo tira allá en la playa de Nínive, es señal de la resurrección. Como que Jonás murió, fue sepultado y resucitó. Era el cumplimiento de lo que Cristo Jesús haría, muriendo, siendo sepultado y resucitando victoriosamente para darnos la salvación, para darnos el perdón, para darnos la libertad, para darnos esa gloriosa bendición. Entonces, entendamos esto: el Señor hizo muchas señales y muchos milagros, pero nunca los puso como el fundamento de su amor y de su fidelidad. La única señal que el Señor dejó como fundamento de su amor y de su fidelidad fue su sacrificio, fue su sangre, fue su cuerpo en el Calvario. Esa es la señal. Si tú quieres una señal que te diga cuánto te ama Dios, mira al Calvario.
Si tú quieres una señal que te garantice que Dios no te dejará ni te desamparará, mira al Calvario, y eso te debe de gritar más que cualquier otra cosa cuánto te ama el Señor, cuánto dio el Señor por ti, cuánto se entregó el Rey por ti. Mira hacia el Calvario. Esa es la señal que debemos de buscar. Esa es a donde debemos de mirar, y no a ninguna otra señal. Hablando, repito, de si me va bien, si tengo esto, si Dios me dio lo otro, si Dios me contestó acá. Señor, haz señal para que yo crea en ti. No, hijo mío, no esperes que haga señal para que creas en mí. Si quieres creer en mí, mira lo que yo ya hice por ti, y eso debe de ser suficiente. Esa debe de ser la señal que te baste, que te satisfaga. Esa debe de ser la señal que te muestre evidencia sólida y real. Él lo dio todo por ti, se dio todo por ti, y esa es la señal auténtica, inquebrantable, genuina de su amor por ti y de su fidelidad por ti. Amén, mis hermanos. Entonces, ninguna otra señal puede llenar ese lugar. Ni resucitar a un muerto, ni hacer un milagro por extraordinario que sea, ni abrir el mar en dos, ni parar el sol, ni hacer el milagro más extraordinario que uno pueda pensar. Por grande y por hermoso que sea, no es tan grande, no es tan fuerte, no es tan sólido ningún milagro, no es tan glorioso ningún milagro como lo es la sangre vertida en la cruz del Calvario, el sacrificio del Rey en amor a mí, gritándome desde la cruz: mira cuánto te amo, mira cuánto me importas, mira lo que hago por ti. Te muestro mi amor de esta manera. Te muestro mi amor. No te lo digo con palabras solamente, te lo muestro con hechos. Entonces, esa es la señal de su fidelidad, de su amor, que nunca te dejará, que nunca te abandonará. Veamos qué dice la palabra en Apocalipsis 1 del 4 al 6 y avancemos en nuestro tema. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Qué hermoso, ¿verdad? Oiga el saludo a las iglesias. Nosotros ahora somos parte de esa iglesia. Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Ahora podremos decir el Señor a la iglesia que está en el sur centro de Los Ángeles. Aleluya. Gracia y paz a vosotros, del que es y del que era y del que ha de venir. Aleluya. El que es, el que era y el que ha de venir. Porque el Señor Jesús es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Aleluya. Él no cambia. Él es el que es, Él es el que era y Él es el que ha de venir. El Todopoderoso, aleluya. En Él tenemos nuestra confianza, en Él tenemos seguridad, en Él tenemos redención. Entonces nos manda ese glorioso saludo y luego dice: y de los 7 espíritus que están delante de su trono. De los 7 espíritus, no es que haya 7 espíritus literales separados uno de otro, sino que 7 es el completo, es la plenitud de Dios, la plenitud del Espíritu de Dios que está en el trono, que está delante del trono. Entonces, hablar de la presencia de Dios, del Espíritu Santo de Dios. Luego dice el versículo 5: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para nuestro Dios su Padre, y a Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén, aleluya. Bendito el Rey de los cielos por esa obra maravillosa que Él ha hecho por nosotros. Pero detengámonos un poquito más y veamos lo que dice el versículo 5: y de Jesucristo, el testigo fiel. Recuerda lo que le decía que significa la palabra señal. La palabra señal es testigo, es alguien que testifica,
es alguien que da testimonio. Entonces dice, y de Jesucristo el testigo fiel. Jesucristo es el testigo fiel. ¿Cómo el testigo fiel? ¿De qué testifica? Testifica de la batalla que se ganó, se peleó y se ganó. Testifica del precio que se pagó. Testifica de la redención que se otorgó a la iglesia, lavada con la sangre del Cordero de Dios. Él es el testigo fiel. Él no nos va a mentir, Él no nos va a engañar. Si Él nos dice que nos ama, es porque nos ama. Si Él nos dice que estará con nosotros todos los días hasta el fin de los siglos, es porque así lo hará. El testigo fiel, Él es el que testifica de esa obra redentora. Y luego dice, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Agrega, al que nos amó. Él es el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre preciosa, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Cuando miramos y entendemos la fidelidad del Señor Jesús, dice, el testigo fiel, a quien nos amó y nos lavó de nuestros pecados. La mayor muestra del amor y de la fidelidad de Dios fue la sangre derramada en aquella cruz. Por eso dice, el testigo fiel, a quien nos amó y nos lavó de nuestros pecados. ¿Quieres una evidencia del amor de Dios? ¿Quieres una evidencia de la fidelidad de Dios? Él es el testigo fiel. Él es el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre preciosa. Entonces el testimonio de Cristo, Él testifica y Él dice, yo soy el testigo fiel. Yo soy el que te amé y el que te perdoné y el que te lavé de tus pecados, y ahora te convertí en un reinado de sacerdotes para la gloria de Dios, para que sirvas a Dios, para que ames a Dios, para que honres a Dios, para que glorifiques a Dios con todo el corazón. Amén, mis hermanos. Entonces el amor y la fidelidad de Dios vienen a través de Cristo Jesús, el testigo fiel, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados, el que entregó su vida por nosotros, el que pagó un precio que nadie más podía pagar, que nadie más podía realizar, el único que pudo decir, consumado es. Hecho está, la victoria está ganada, el precio está pagado, la redención está otorgada, la salvación, la sanidad, la libertad, la bendición de nuestro Dios ha sido ganada a precio de sangre por Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces allí está el que nos amó, la fidelidad de Dios en Cristo Jesús, la fidelidad de Dios. Él es el testigo fiel, Él es el que nos amó, Él es su sacrificio, su sangre derramada en la cruz. Por eso dice, a quien nos amó y nos lavó de nuestros pecados por su sangre preciosa. Entonces esa sangre, ese sacrificio es la fidelidad, expresa la fidelidad de Dios, expresa el amor de Dios más que cualquier milagro, más que cualquier cosa que podamos obtener en esta tierra, más que cualquier beneficio humano terrenal que podamos alcanzar. La fidelidad de Dios se expresa a través de la sangre de Jesús, a través del cuerpo de Jesús en aquella cruz. Ahí Dios mostró su fidelidad, su amor hacia nosotros, hacia la humanidad, y podemos confiar y descansar seguramente en ese sacrificio, en esa sangre preciosa que trae redención, que trae salvación, que trae libertad para la gloria de su nombre. Vayamos a la palabra. Isaías capítulo 49, versículo 13. Cantad alabanzas, oh cielos, y alégrate tierra. Prorrumpid en alabanzas, oh montes, porque el Señor ha consolado a su pueblo, y de sus pobres tendrá misericordia. Pero Sión dijo, ¿me dejó el Señor? ¿Y el Señor se olvidó de mí? ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecer del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. Tus edificadores vendrán a prisa. Tus destruidores y tus asoladores saldrán de ti. Estamos hablando de la señal de su fidelidad. Dice este pasaje, cantad alabanzas, oh cielos.
Alégrate tierra, prorrumpid en alabanzas, oh montes, porque el Señor ha consolado a su pueblo y de sus pobres tendrá misericordia. Esta es la buena nueva, esta es la noticia hermosa a través del sacrificio hecho en la cruz del Calvario. Desde el momento que se realizó ese sacrificio en la cruz del Calvario, viene este mandato de Dios a los cielos: cantad alabanzas, oh cielos, alégrate tierra, prorrumpid en alabanza, oh montes, porque el Señor ha consolado a su pueblo y de sus pobres tendrá misericordia. A través de ese sacrificio se cumple más que nunca este pasaje. Pero dice el versículo 14, oiga, pero Sión dijo, pero mi pueblo dijo, pero mi iglesia dijo, pero mi hijo dijo, pero mi hija dijo: me dejó el Señor y el Señor se olvidó de mí. Me dejó Dios, me abandonó el Señor, el Santo de Israel se olvidó de mí. Esto es lo que sucede en el pueblo de Dios, como sucedió en el pueblo de la antigüedad. Dios les está diciendo: regocíjense, canten alabanzas, oh cielos, alégrate tierra, prorrumpid en alabanza, oh montes, porque el Señor ha consolado a su pueblo y de sus pobres tendrá misericordia. Pero Sión dice, pero su pueblo dice, pero su iglesia dice, pero sus hijos dicen: el Señor me ha dejado, el Señor se ha olvidado de mí. ¿Cuántas veces nos sentimos abandonados por el Señor? ¿Cuántas veces sentimos, pensamos o creemos que el Señor nos ha dejado, que el Señor nos ha olvidado? Porque no miramos que los problemas cambien, porque le oramos muchas veces y muchas veces esperamos que cambie el problema y no cambia el problema. Te digo de antemano, el primer propósito de la oración no es cambiar tu problema. El primer propósito de la oración es cambiar tu corazón, es cambiarte a ti. Cuando te cambia a ti, tu problema ya no importa si sigue o no sigue. Él quiere cambiar tu vida, Él quiere cambiar tu corazón, Él quiere cambiar tu perspectiva, Él quiere cambiar tu forma de ver las cosas. Él quiere cambiarte a ti primeramente. Pero cuando no entendemos eso y lo que yo estoy esperando es que Dios haga señal, es que Dios haga milagro, es que Dios cambie la circunstancia, es que Dios me responda aquí y me provee acá y me ayude acá y haga esto y haga lo otro, porque tengo tantas necesidades, me siento solo emocionalmente, moralmente, me siento incomprendido, me siento triste, me siento abandonado, aunque esté en medio de mucha gente. Me siento como el pájaro solitario en el tejado, como dice el salmista. Me siento como el búho en la soledad. Me siento triste, ¿verdad? Y muchas veces así se siente el Hijo de Dios. Y en veces piensa que Dios lo ha dejado. Pero dice el Señor: regocíjate, sí, pero a mí no me quieres, Señor. De mí te has olvidado. De mí, Señor, de mí no te has acordado. Porque mira cuánto te he pedido, porque mira mi problema y no ha cambiado, porque mira mi necesidad y sigue la cosa igual. Y comienza el hombre, el creyente, en veces a pensar que por cuanto Dios no hace señales, es evidencia de que Dios nos ha dejado y nos ha abandonado, porque no hace lo que uno quisiera que Él haga. Hermanos, aunque Dios no haga lo que tú quisieras que Él haga, ya hizo lo más hermoso, lo más glorioso y lo más importante que Él podía haber hecho. Ya te mostró su amor y su misericordia. Ya te mostró cuánto te ama, cuánto te ama, cuánto nos ama el Señor. Entonces dice: pero Sión dijo: me dejó el Señor y el Señor se olvidó de mí. Vea la respuesta de parte de Dios. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti, dice el Señor. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. El Señor pone un ejemplo y pregunta y dice: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? ¿Se olvidará una madre de aquel pequeñito que ha dado a luz? Generalmente no se olvida. Generalmente
La madre agarra a aquel pequeñito y lo abraza y está dispuesta a dar su propia vida por él o por ella, porque es algo muy precioso y muy especial para él o para ella. No lo abandona fácilmente, pero dice Dios: entiendo que a lo mejor va a haber alguna madre por ahí con un corazón duro, que a lo mejor lo llegue a hacer o lo haya hecho. Y de antemano te digo, dice el Señor, que aunque ella se llegara a olvidar de ti, yo nunca me olvidaré de ti. Yo nunca te dejaré, yo nunca te abandonaré, yo nunca te haré a un lado, yo nunca me olvidaré de ti. Es promesa de parte del Señor: yo nunca me olvidaré de ti. Pero vea lo que dice enseguida, versículo 16: he aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida, delante de mí están siempre tus muros. He aquí que en la palma de las manos te tengo esculpida. ¿De qué habla? En la palma de las manos te tengo esculpida. Nos habla del sacrificio de Jesús. Nos habla de la obra redentora de Jesús en la cruz del Calvario. En la palma de las manos quedamos grabados en las palmas de las manos del Señor. Cuando aquellos grandes clavos atravesaban las manos del Señor, dice el Señor, ahí estaba quedando grabado cada uno de mis hijos. Cuando veo esos huecos, esas huellas, cuando veo las palmas de mis manos y veo esa perforación de los clavos, ahí te veo a ti, hijo mío. ¿Cómo me olvidaré de ti? Ahí te veo, hija mía. ¿Cómo me olvidaré de ti? Te tengo esculpida, te tengo grabada, te tengo más que un tatuaje. Te tengo ahí en ese hueco. Ahí te tengo escondido, escondida, y nadie te podrá arrebatar de mi mano. Aleluya. Cuando perforaron mis manos, ahí quedaste grabada, ahí quedaste esculpida y ahí quedaste escondida como iglesia mía, redimida mía. Entonces el Señor nos dice que en la palma de las manos nos tiene esculpidos, nos tiene grabados. Entonces nos habla del sacrificio. A través del sacrificio vemos su amor, vemos su fidelidad y vemos que no nos dejará ni nos desamparará. Aunque la madre, aunque la mujer se olvide de lo que ha dado a luz, yo nunca me olvidaré de ti. Aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo el Señor te levantará, te recogerá, te bendecirá, porque Él te ama aún más que un padre terrenal, que una madre terrenal. Él te ama como nadie más te puede amar. Entonces vemos que la señal de su amor y de su fidelidad es ese sacrificio. En la palma de las manos te tengo esculpido. Estamos hablando de esa obra redentora. Zacarías capítulo 13, versículo 5 y 6. Oiga lo que dice la palabra del Señor. Y dirá: no soy profeta, labrador soy de la tierra, pues he estado en el campo desde mi juventud. Y le preguntarán: ¿qué heridas son estas en tus manos? Él responderá: con ellas fui herido en casa de mis amigos. Este es un pasaje profético que Zacarías está hablando, Dios a través de Zacarías, de un día que llegará cuando el Señor Jesús tratará con su pueblo Israel. Y el pueblo Israel, que en parte fueron quienes lo llevaron a la cruz juntamente con los romanos, entendemos que a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Por tanto, a todos los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando miramos y entendemos que el Señor Jesús de alguna manera fue rechazado por Israel en un momento, y que fue, por así decirlo, aún llevado a la cruz, el sumo sacerdote diciendo, dando cumplimiento a la profecía: es mejor que muera un solo hombre por todo el pueblo y no que muera todo el pueblo. Y lo entregaron a los romanos para ser crucificado. Pero llega un día, viene un día en un futuro cercano, cuando el Señor se revelará a su pueblo Israel como su Mesías, el Mesías Salvador, el Redentor, su Salvador que tanto han esperado. Y cuando se revele a ellos y se muestre a ellos, de repente mirarán algo. Aun cuando venga de gloria, todavía traerá las señales, las marcas, la evidencia en sus manos de aquel sacrificio maravilloso que realizó en la cruz del Calvario.
Y dice que cuando venga entonces le preguntarán aquellos del pueblo de Israel y le dirán: ¿qué heridas son estas que tienes en tus manos? Y él le responderá: con ellas fui herido en casa de mis amigos. Fui herido, fui crucificado, fui clavado. ¿Y por qué fuiste clavado, Señor? Para pagar un precio, para mostrarles mi amor, para mostrarles mi fidelidad, para darles una señal que perduraría, una señal que sería sólida y real y auténtica como muestra de mi amor y de mi fidelidad, para que nunca lleguen a pensar que yo los voy a olvidar o que yo simplemente voy a hacer lo que una mujer que se olvida de su hijo y lo deja por allá tirado. Yo nunca me olvidaré de ustedes. ¿Por qué? Porque en la palma de las manos los llevo grabados, los llevo esculpidos. Ahí los tengo. Y un día me van a preguntar por esas heridas. Y un día van a decir: ¿qué heridas son esas que llevas en tus manos, Señor? Y yo les diré: fui herido en la casa de mis amigos. Ahí fui herido en ese lugar. ¿Y por qué fuiste herido? Porque quise comprarlos a precio de sangre. Porque quise mostrarles mi amor por encima de todas las cosas. Porque quise darles una base para que tuvieran seguridad de mi fidelidad hacia ustedes. Y eso es el sacrificio de Jesús. Todo esto apunta al sacrificio de Jesús, a la obra redentora de nuestro Señor, de nuestro Salvador. El precio que Él pagó en aquella cruz, la sangre que Él derramó, su cuerpo siendo clavado, siendo martirizado. Vayamos a la palabra. Isaías capítulo 53, un capítulo clásico muy hermoso que nos habla exclusivamente del sacrificio de Jesús. Veamos cómo dice del versículo 3 en adelante: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó con el pecado de todos nosotros. Angustiado él, afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Qué tremendo. Nos habla de lo que pasó el Señor Jesús. Esta es la señal de su amor y de su fidelidad. La señal más grande, la señal que nos dejó como una base sólida para no titubear, para no claudicar en medio de malos tiempos, en medio del dolor, en medio del sufrimiento, en medio de pruebas y de luchas, en medio de tristeza, en medio de diferentes situaciones que podamos vivir, pasar o atravesar. Esta es la señal que Él nos dejó de ese amor incomparable, inmerecido, y de esa fidelidad inquebrantable. Dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Ahí nos expresa el sufrimiento del Señor Jesús. Ahí nos expresa lo que Él pasó, lo que Él experimentó, la manera como Él nos mostró ese amor y esa fidelidad, para que nunca dudemos de su amor y de su fidelidad, de que Él nos vaya a dejar abandonados en medio de la prueba, o en medio del dolor, o en medio de la enfermedad, o en medio de la necesidad. No te va a dejar solo. Él va a pasar a través de ese problema, a través de ese Jordán. Él va a ir paso a paso contigo, aleluya. Va a ir caminando a tu lado, va a ir abriéndote camino, va a ir sosteniéndote. Cuando se acaben tus fuerzas,
Él te ayudará. Y si llega un momento cuando, como dice la anécdota, en vez de ver 4 huellas, ya no más miras 2 huellas y piensas que son tus huellas y que el Señor te ha abandonado, recuerda siempre, esas huellas que ves no son las tuyas, son las del Señor Jesús, porque Él te lleva en sus brazos en medio de los momentos más difíciles de tu vida. Él te lleva cargado, Él te lleva en sus brazos cuando tú ya no puedes más. Cuando tú dices, mis fuerzas se acabaron, ya no puedo más, ya no aguanto más, ahí es cuando Él dice, ven, hijo mío, yo estoy aquí para ayudarte. Si te tengo que cargar, te cargaré. Si te tengo que fortalecer, te fortaleceré. Si te tengo que empujar, te empujaré. Pero no te dejaré, no te desampararé. Yo estaré contigo todos los días de tu vida hasta el fin de los siglos. Mi fidelidad es real, es genuina, y mi sacrificio es la evidencia, y el testimonio es el testigo fiel de esa fidelidad y de ese amor que yo tengo para contigo. Amén, mis hermanos. Entonces sigue hablando el versículo 5: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Habla de ser herido, de ser molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre de él. Cuando se habla de ser herido, el ser herido, generalmente las heridas expresan el sufrimiento externo. Y el ser molido, cuando uno tiene un moretón, por ejemplo, en el cuerpo, eso es como decir sangre molida por dentro. Entonces allí hay ese moretón, es sangre molida. Él fue no solamente herido, sino fue molido. Habla de lo externo y habla de lo interno. Él no solamente te cuida en lo externo, también te cuida en lo interno. Él fue herido por tus rebeliones y fue molido por tus pecados. Él se interesa en sanar tus heridas externas y tus heridas internas. Él se especializa en ayudarte tanto en lo externo como en lo interno. Y su sacrificio da testimonio de ello y es promesa de ello. El castigo de nuestra paz fue sobre de él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. El Señor yendo a aquella cruz, el Señor muriendo, siendo quebrado y molido como un pedazo de pan. Cuando participamos de lo que es la Santa Cena, el hablar del pan que tomamos, el pan es partido, el pan es molido por nuestros dientes, el pan es quebrado por nuestros dientes. A como vayas tú quebrando ese pedazo de pan que comerás en un momento, a como vayas partiéndolo y moliéndolo, recuerda que Él fue molido por nuestros pecados, que Él fue herido por nuestras rebeliones. Como ese pedazo de pan es partido, es quebrado y es molido, así el Señor Jesús fue molido por nuestros pecados, fue herido por nuestras rebeliones. El pan partido, molido, quebrado representa su cuerpo molido, escarnecido en aquella cruz por nuestros pecados. Es lo que está representando ese pedacito de pan que comeremos en un momento más. Así que cada momento que partes y rompes y quebras ese pedazo de pan, recuerda el cuerpo de Jesús, lo que pasó con su cuerpo por amor a ti, por amor a mí, lo que Él hizo, lo que significa, lo que representa. ¿Por qué puso el Señor el ejemplo diciendo, tomó pan y lo partió y lo dijo, coman de este pan, porque este pan es mi cuerpo que por vosotros es partido, es molido? Entonces entendamos la similitud de lo que hoy celebramos, de lo que representa esta obra tan maravillosa que nos habla del sacrificio de Jesús,
que nos habla del precio que fue pagado en aquella cruz, de este varón de dolores, experimentado en quebrantos, que no abrió su boca, que fue llevado como un cordero al matadero. Entendamos la muestra de su amor, la muestra de su fidelidad hacia nosotros. La copa es su sangre derramada por nuestros pecados. Esa copa representa la sangre de Jesús, que fue derramada en aquella cruz, en aquel Calvario. Y cuando la sangre fue derramada por nuestros pecados, fue derramada representando el perdón de nuestros pecados, trayendo la salvación de nuestra alma, la liberación, la restauración, la sanidad interna y externa de nuestra alma, de nuestro cuerpo, de nuestro hogar, de nuestra familia, de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestro caminar. La obra de Cristo es perfecta, es completa, es externa, es interna, es real. Aleluya. Es real. Y cuando celebramos esta hermosa cena del Señor, debemos de recordar, para apropiarnos de esta bendición tan maravillosa que el Señor hizo por nosotros y nos dejó como una bendición para cada uno de los que hemos creído en Cristo Jesús. Esa copa representa la sangre de Jesús. Esa copa que tomamos representa lo que el Señor hizo en aquella cruz. Tomando la copa, tomamos la sangre, participamos de esa sangre. Esa sangre que, a pesar de los problemas, que a pesar de las necesidades, que a pesar del dolor, que a pesar de todo lo que podamos estar atravesando, esa sangre tiene poder para sostenernos, para mantenernos. Esa sangre que tiene poder para limpiar el pecado más negro, el pecado más sucio, el pecado más grande, el pecado que el hombre por sí mismo no puede cambiar y no puede quitar. Solamente hay un remedio que tiene la solución para arrancar lo más sucio del hombre, y esa es la sangre del Cordero de Dios. El Señor dijo: aunque tus pecados fueren como la grama, vendrán a ser como la blanca lana. Aunque fueran como el carmesí, vendrán a ser como la blanca nieve. Dios, la sangre de Cristo sigue teniendo poder, aleluya, para cambiar vidas, para fortalecer, para renovar. La sangre de Cristo tiene poder para hacer maravillas en nuestra vida, aleluya. Solamente es que confiemos, que creamos y que recibamos esa sangre maravillosa para tratar con cualquier área de nuestra vida, cualquier deficiencia, cualquier problema, cualquier vicio, cualquier cosa que nos esté atando, limitando de ser lo que Dios quiere que seamos, hacer lo que Dios quiere que hagamos. Vamos a la palabra. Romanos capítulo 5, versículo 7 en adelante. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificado en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Qué maravilloso, ¿verdad? Ciertamente apenas muere alguno por un justo. Apenas, y eso es muy, muy apenas, porque aunque sea muy justo, se la piensa el hombre para morir por aquella persona. Pero dice, puede ser que alguien se atreva a morir por un justo, pero lo maravilloso del amor de Dios, cómo nos muestra su amor. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El amor de Dios, la muestra de su amor, no es que tú merecías que Él muriera por ti porque eras el más bueno, porque eras una blanca paloma. No, mi hermano, la mayoría de nosotros éramos como trapos sucios de inmundicia,
llenos de maldad y de pecado. Entonces no merecíamos que Él muriera por nosotros. ¿Pero por qué murió? Porque Él muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, en que no valiendo nada, en que no sirviendo para nada, Cristo murió por nosotros. Esa es la muestra genuina y auténtica de su amor, que siendo lo peor, Él murió por nosotros, que no mereciendo nada, nos lo dio todo, que no mereciendo nada, se entregó por nosotros. Esa es la muestra de su amor auténtico. Por eso dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y luego agrega: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. O sea, Él nos ayudará, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Es la promesa de su fidelidad. Es la promesa de su fidelidad, de su amor para con nosotros. Entonces la señal de su fidelidad, la señal de su amor y de su fidelidad, es el sacrificio en aquella cruz. Es su cuerpo siendo partido y su sangre siendo derramada por nosotros. Bendito el nombre del Señor. Romanos capítulo 8 versículo 31, ya le termino. Oiga lo que dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Oiga cómo dice el versículo 32: el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? O sea, si Dios lo dio todo en aquella cruz, muriendo en Cristo Jesús, ¿cómo no nos va a dar lo que necesitamos? Pero muchas veces Él tiene su tiempo, Él tiene su propósito, Él sabe qué hacer y qué no hacer, y todo es pensando en el bienestar de nuestras vidas. Él quiere lo mejor para nosotros más que nadie, pero nos dice que si ya entregó lo de más valor, ya nos dio a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Si no escatimó el dar a su propio Hijo, o podríamos decirlo de otra manera, si no escatimó darse a sí mismo por nosotros, ¿cómo no nos va a dar lo que necesitaremos para salir adelante, para vencer las pruebas, las luchas, los desánimos y salir adelante? Pero Él quiere que confiemos en Él. Él quiere que no nos apartemos de Él. Él quiere que mantengamos vivo en nuestro corazón ese milagro, esa señal, esa obra redentora que Él hizo en la cruz del Calvario, que es lo más maravilloso. El versículo 34 de allí mismo de Romanos, oiga cómo sigue diciendo: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta es la evidencia de su gran amor. ¿Quién nos separará del amor de Cristo Jesús, Señor nuestro? Aleluya. ¿Quién nos podrá separar? Aquí Pablo habla y hace una lista de tribulaciones, de luchas, de angustias, de hambre, de espada, de desnudez, de lo presente, de lo porvenir, de todo, ¿verdad? Lo alto, lo profundo. Dice: ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Esa es la
la promesa de su amor y de su fidelidad para con cada uno de nosotros. Y todo ello nos habla del fundamento, de la base, de lo que es la evidencia, la señal del sacrificio en la cruz del Calvario. Gracias a ese sacrificio, en ese amor, por ese amor, Él es el que murió, mas también el que resucitó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, en ese sacrificio, en ese amor, en esa fidelidad, podemos enfrentar todo lo que pueda venir en nuestro camino, en nuestra vida. Todo. Pueden ser hambres, pueden ser potestades, pueden ser la vida, la muerte, puede ser espada, puede ser lo que sea. En ese amor somos más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendito el nombre del Señor. Denle ese aplauso al Rey en esta hermosa y preciosa tarde. Aleluya. Le termino con este pasaje. Segunda de Samuel, capítulo 9, versículo 6 en adelante. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, y David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: He aquí tu siervo. Y le dijo David: No tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y comerás siempre en mi mesa. Y él, inclinándose, dijo: ¿Quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, sierva de Saúl, y le dijo: Todo lo que fue de Saúl y toda su casa yo lo he dado al hijo de tu señor. Le culmino en esta noche con este pasaje y quiero que lo entendamos en relación con lo que vamos a participar. Creo que la mayoría estamos relacionados con la historia de Mefiboset y David. ¿Quién era Mefiboset? Era el hijo de Jonatán, el mejor amigo de David. Dice la palabra que era el nieto de Saúl, el rey de Israel, el primer rey de Israel. La Biblia dice que cuando Saúl murió y Jonatán murió también juntamente con él en la batalla, dice que una criada que era la que cuidaba a aquel pequeñito Mefiboset lo agarró y salió corriendo en cuanto escuchó la noticia que habían matado a Saúl y a Jonatán, porque lo que se acostumbraba en aquel tiempo era matar y exterminar a toda la descendencia del rey que estaba anteriormente, para que no se fuera a querer levantar esa descendencia a querer pelear y retomar el trono ahora del nuevo rey que estaría tomando posesión. En este caso David sería el que estaría tomando ese lugar. Entonces ella se lleva al niño a la carrera para esconderlo y para salvarle la vida, pero como lo agarra tan a la carrera, se le cae a medio camino, se le cae en el proceso, y aquel niño se fractura los pies, queda lisiado y no puede caminar. Quedó dañado por el resto de su vida. Mefiboset quedó desterrado, escondido, con temor y con miedo de que de repente David lo buscara para exterminarlo y matarlo y quitarle la vida. Se consideraba que era como enemigo de David, en este caso el nuevo rey de Israel. Una vez que David tomó ya el lugar y fue ya ungido por rey en Israel, entonces dice la palabra que llega un momento cuando David dice: ha quedado alguien de la casa de Saúl y de Jonatán a quien yo pueda hacer misericordia por amor a Jonatán, mi amigo. Y dice que le dijeron: hay uno, pero es un lisiado, es un cojo, manco, que no tendrás ningún interés en él. Está desterrado y escondido, vive por allá, porque vive con miedo de acercarse a ti o que lo puedas buscar para matarlo, porque es descendencia real, es descendencia de Saúl, de Jonatán, pero vive como un mendigo, vive escondido. Y dice que David dijo: tráiganmelo, porque yo quiero hacer misericordia con él por amor al pacto que hice con Jonatán, mi amigo.
David hizo un pacto con Jonatán, y el pacto era que David iba a hacer misericordia con Jonatán y con su descendencia. Y este era un descendiente de Jonatán. En este caso dice que le trajeron a Mefiboset, y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia, a lo mejor pensando: el rey me ha mandado llamar para matarme, soy un lisiado, soy un enemigo del rey. ¿Qué quedará el rey conmigo? ¿Para qué mandarme traer? Lo más seguro es que pensaba que lo mandaba a traer para matarlo. Y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, porque hice un pacto con él, porque tengo un acuerdo con él. Y te devolveré toda la tierra, todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Qué maravilloso, qué hermoso. Oiga, el que esperaba muerte le extiende la misericordia de par en par por amor a Jonatán su padre, por amor a aquel pacto que hizo con Jonatán su padre. Y le dice: te voy a devolver todo lo que habías perdido, todo lo que le pertenecía a tu abuelo Saúl y a tu padre Jonatán, todo te lo devolveré a ti, y serás bendecido. Y por si eso fuera poco, tú comerás siempre a la mesa del rey. Estarás acá conmigo. Qué tremendo privilegio. Un rey trayendo a aquel lisiado que merecía la muerte, o que cualquier otro rey le hubiera dado la muerte, y lo estaba recompensando de tal manera. Hermanos, oiga la respuesta de Jonatán, de Mefiboset. Y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? ¿Cómo se sentía este hombre? Como un perro muerto, acercándose a la mesa del rey, a la mesa real, a la mesa del rey David, el gran rey David con todos sus hijos. Y Jonatán, el lisiado, el desterrado, metido ahí en un lugarcito especial como uno de los hijos del rey. Hermano, hoy nosotros nos sentamos a la mesa del rey. Somos llamados hoy por el Señor. Tenemos dos opciones: una de huir y escondernos por nuestros pecados y nuestras maldades, y no sentarnos a la mesa del rey. Huir y alejarnos de Dios porque no nos sentimos dignos. Huir y alejarnos de Dios porque sentimos que tenemos pecados, maldad en nuestra vida. No nos sentimos dignos. Y qué bueno que no te sientas digno, porque no hay ninguno digno, no hay ninguno que merezca. Todos estamos acá por misericordia, por el amor que Dios ha tenido para con nosotros, gracias al pacto que ha hecho en Cristo Jesús con nosotros, gracias al nuevo pacto en su sangre. Tenemos dos opciones: una de huir de la mesa del rey. Hoy no te sientas a la mesa del rey David como Mefiboset. Hoy no compartes la mesa con los príncipes, los hijos de David. Hoy te sientas a la mesa del Rey de Reyes y del Señor de Señores, una mesa superior, una mesa gloriosa, para participar de una cena maravillosa juntamente con los hijos del Rey, con los hijos de Dios, con el pueblo de Dios. Y cuando uno se puede sentir indigno como Mefiboset, que dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Así me siento, dice el Señor, dice Mefiboset. Pero David le dice: tú comerás a la mesa del rey. Y el rey llamó a Siba, su siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de su casa y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. O sea que no solamente lo trae, tiene misericordia de él, lo sienta a la mesa, lo bendice, sino que le restablece todo lo que había perdido, desde su abuelo Saúl hasta su padre Jonatán. Dios, Cristo, a través de su sacrificio, te da un lugar en la mesa, te sienta a la mesa, te hace un hijo, te da el privilegio de comer en esa mesa y te restablece, te restaura
restaura lo que habías perdido. Él nos restaura lo que perdimos, lo que nuestros padres perdieron, lo que nuestros abuelos perdieron. Éramos enemigos de Dios. Y Dios nos invita a su cena, a sentarnos a su mesa. Ese es el privilegio. ¿Y qué tenemos que hacer si no nos sentimos dignos? Porque de alguna manera sentimos que hemos pecado contra Dios, que hemos ofendido a Dios. No es correr lejos de Cristo, sino es correr a Cristo. No es alejarnos de la sangre de Cristo, sino correr al sacrificio de Cristo Jesús, arrepentidos, pidiéndole perdón y pidiéndole que nos reciba y nos ayude y nos limpie y nos cambie, y esa preciosa sangre limpie nuestros pecados. Todo lo que perdiste en tu padre Adán, en tu padre terrenal, Dios lo restaura en un pacto de amor que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Un pacto maravilloso. Es la restauración que viene. Hoy te sientas a comer como un príncipe a la mesa del rey. Y si tus pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Y si fueren completamente negros, y los pecados más grandes pueden ser como la blanca nieve. ¿Qué tengo que hacer? Solamente recibir el sacrificio. Si aquí hay personas que no han recibido aún a Cristo, el sacrificio de Jesús es lo primero que tienen que hacer, porque no podemos participar del símbolo si no hemos recibido la realidad. Pero si recibimos la realidad, que es el sacrificio del Rey, nada nos impide el poder participar del símbolo, de la señal que da testimonio de ese glorioso sacrificio. Hoy te invita el Señor, te manda a llamar, te busca como al cojo Mefiboset, como al tullido Mefiboset, como al enfermo Mefiboset. Te manda a llamar para sentarte a la mesa del Rey.